Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Albina Casaubon y vivo en Viedma, Argentina. Este es un video que es el primero de varios que voy a estar haciendo acerca de Iberá, información que muchos de ustedes me han estado pidiendo y que que siento que la información recibida ha alcanzado un punto de estabilidad eh, para comenzar a ser compartida así como en forma más masiva, ¿no es cierto? Comencé a recibir información de Iberá en marzo, fines de marzo del 2020, solo que en ese momento yo todavía no me daba cuenta eh, de dónde estaba llegando la información. Y la claridad se hizo, por así decirlo, en, también justo al año, en marzo del 2021, y específicamente el primer mensaje que, que los IBES, habitantes de Iberá, entregaron fue para la Pascua del 2021, el 4 del 4 de 2021. Ellos ahí, ese día fui a la playa, al lugar que se había indicado, y lo que escribí ese día es todo lo que viene de algún modo manifestándose, eh, decodificándose eh, en todo este tiempo. Y tuve dos grandes entregas de información. Una fue ese 4 de abril y otra fue el 3 de octubre del 2021. El 4 de abril, toda la información que entregaron, mucha de esa información yo todavía no la entendía porque era como muy simbólica, y también fui entendiendo con el paso del tiempo que la información va llegando y que eh, va viéndose y la vamos comprendiendo a medida que el tiempo va pasando y que la vamos compartiendo y que nos vamos abriendo también a la experiencia de permitir que lo que tiene que ser sea. Y la segunda entrega, así como de gran cantidad de información, que fue el 3 de octubre del 2021, también en la playa, en esa oportunidad ellos entregaron lo que me surgió llamar la misión, que la misión para mí o desde el lugar donde yo la siento son acciones, acciones concretas que tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización, y que es un tiempo en el que meditamos o vamos a territorio. Entonces tenemos eh, como dos tareas, digamos, la tarea que vamos haciendo a través de las meditaciones y la tarea que se va haciendo específicamente cada vez que hacemos este peregrinar consciente a los distintos territorios indicados. La lista de territorios completa se entregó ese día y es lo que estamos transitando durante todo este 2022, peregrinaje que comenzó en marzo de este año y que culmina, por así decirlo, como este primer ciclo en diciembre 2022. Y bueno, este primer video, como la información, siento que es mucha y que mucha de la información tiene que ver con eh, nuevos paradigmas en nuestro sistema de creencias. Voy a ir haciendo distintos videos, más bien cortos, para y en cada video entregar uno de estos nuevos paradigmas en cuanto a nuestro sistema de creencias. Este primer video tiene que ver con eh, compartir con ustedes el mismo proceso que fui haciendo yo para poder entender qué es Iberá, ¿no? Entender desde un lugar, desde la sabiduría del corazón, y también desde un lugar totalmente receptivo, es decir, permitiendo que Iberá se manifieste en todo su potencial. Entonces, la primera información que fui recibiendo
ya sea todo el 2021 y 2022 hasta fines de septiembre de este año, es información totalmente canalizada y que fui compartiendo en los grupos de meditación acá en casa, en las meditaciones en este espacio que desde el que estoy transmitiendo, que se llama Centro Shunya, y que Shunya finalmente es ese cero, ¿no? Ese punto de vacío, o ese vacío, como dicen los yogis, desde donde todo puede surgir, donde ese centro que es el espacio de todas las posibilidades. Y bueno, y esto que les contaba, eh, esa información la he estado compartiendo tanto en este espacio como en el grupo de meditación de Iberá que tenemos en WhatsApp y el grupo de Misión Territorios. Hemos llegado, ya sobre fines de septiembre, sentí que la información había como llegado a un punto de madurez en mí para poder transmitirla, y entonces también sentí que era momento de ponerla en un contexto de red, ¿no? Porque en realidad en el mundo intraterreno, por debajo de la superficie, y cuando digo intraterreno, hablo de la tierra y el océano, tierra y agua. Entonces estamos hablando de todo un universo intraterreno e intraoceánico. Por debajo, todo funciona en red y dentro de un marco de totalidad. Y por fuera, por encima nuestro, en el universo también. De pronto somos nosotros quienes vamos fragmentando, y que también entiendo que esa fragmentación tiene que ver con poder entender la información, ¿no es cierto? Pero que ese entender desde las partes ya, o sea, es un momento en el proceso de la comprensión, y que luego esas partes tienen que poder integrarse al todo. Y es por eso que a fines de septiembre de este año comencé a leer acerca de la red Agartha. ¿Y por qué la red? Bueno, porque Iberá es un centro que está dentro de una red y que presta su servicio dentro de esa red, cumple su misión dentro de esa red. Entonces, en este primer video voy a estar hablando de Iberá dentro de la red Agartha y de la red del tiempo, para luego comenzar ya a hacer videos específicos acerca de la información recibida. Entonces, gran parte de lo que voy a estar compartiendo con ustedes hoy tiene que ver con información que van a encontrar en la red. Me refiero a Internet. Y bueno, y yo preparé, como para que me resulte más sencillo también a mí focalizar la información, y quizás para ustedes también desde la visual recibir un PowerPoint para compartir en este video, y que lo voy a estar abriendo ya. Vamos a poner compartir pantalla. Bien, veamos si podemos llevar esta barra más arriba. Bueno, parece que no, la vamos a dejar entonces ahí. Bueno, como les decía, este PowerPoint tiene como objetivo eh, esto, ¿no? Hablar sobre Iberá desde y Iberá en contexto, en el contexto de la red Agartha. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es Agartha?
Agartha es el mundo intraterreno y cuando hablamos de intraterreno, hablamos también de intraoceánico. La existencia de la red Agartha es conocida desde hace muchísimos miles de años atrás. Ya hablaban de la existencia del mundo intraterreno los pueblos nativos americanos. Esta red, la existencia de este mundo es mencionada por los aztecas, los toltecas, los navajos, los indios pueblos, también por otras civilizaciones como chinos, egipcios y esquimales. Eh, no voy a entrar en detalle acerca de qué información llega o desde qué modo se referenciaban a, a la red Agartha todas estas civilizaciones, pero ustedes pueden buscar la información y leer acerca de ello. Hay mucha bibliografía impresa y también en internet. Pero bueno, este mundo es mencionado por todas estas civilizaciones, por todos estos pueblos, y también aparece la red Agartha en leyendas de Mongolia, leyendas a las que ha tenido acceso este explorador, Ferdinand Ossendowski, y muchos otros exploradores también hacen referencia a la existencia de Agartha. No solo a la existencia de este mundo intraterreno e intraoceánico, sino también al ingreso a este mundo a través de los polos. Bueno, fíjense que acá tenemos en esta imagen que estoy compartiendo el ingreso, ¿no?, que se muestra claramente en el polo norte y en el polo sur. Hay incluso escritos con referencias concretas de los grados de latitud y longitud de ingreso a este mundo intraterreno. Hay información muy específica que nos llega desde la experiencia del almirante Byrd. El almirante Byrd estaba al servicio del gobierno de los Estados Unidos antes y después de la Segunda Guerra Mundial, y él hacía vuelos al Polo Norte y al Polo Sur. Este señor, el almirante Byrd, muere solo en la cárcel, ¿sí? Porque cuando él comienza a hablar de su experiencia, específicamente en el vuelo del 19 de febrero de 1947, es aislado por el gobierno de los Estados Unidos, y la información que recibimos a posteriori llega de la mano de su hija. En este vuelo del 19 de febrero de 1947, él tiene una experiencia muy fuerte en el vuelo al Polo Norte, y en ese vuelo él es ingresado a la red de Agartha, al mundo intraterreno. Y él llega a este espacio del mundo intraterreno y es contactado en forma telepática por las civilizaciones de ese espacio, por una de las civilizaciones, y le cuentan acerca de la existencia de este mundo, de esta red, y también le dicen, ¿no?, que él está siendo contactado y se le está mostrando toda esta existencia para que él dé testimonio en el mundo de la superficie. Por supuesto que esta es una experiencia muy fuerte, y cuando él comienza a hablar, es silenciado, ¿no? ¿De qué modo? Desde el aislamiento, es aislado. La comunicación que el mundo intraterreno tiene con nosotros sigue sucediendo por ahora desde la telepatía. Y es también la misma experiencia que me ha sucedido a mí con respecto a Iberá. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando dentro de un ratito. La existencia del mundo intraterreno también es de algún modo habilitada, ¿no? O hay
como evidenciada desde todos los escritos que nos han llegado acerca de la tierra hueca. La tierra hueca también, acerca de ella hay mucha información, tanto impresa como en las redes, y yo estoy citando aquí a un escritor mexicano que es Gerardo Amaro. Él habla de, de nuestro planeta como, como en tres etapas, ¿no? O en tres dimensiones. Bueno, no voy a hablar de dimensiones para no confundir, pero sería como hay una primera superficie que es esta sobre la que nosotros caminamos, hay otra segunda superficie eh, que sería la de donde está el centro de gravedad, tanto para nosotros quienes caminamos por la superficie como también para quienes se encuentran en la tierra hueca, y una tercera etapa, superficie, que es la de la tierra hueca, y es donde se encuentra todo esta red, todo este mundo intraterreno e intraoceánico en el centro de la Tierra. Es todo una red, así como nosotros tenemos aquí en la superficie de ciudades y de centros. Bueno, Agartha también es una gran red que tiene ciudades y tiene centros, ¿sí? Y fíjense que en esto de hablar de la Tierra como la Tierra que tiene un mundo, una red intraterrena e intraoceánica a la cual nosotros podemos acceder desde el polo norte y el polo sur, esto ya nos está dando la idea de que los polos son convexos, que tienen ingreso. Y esto a mí me hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque nosotros venimos hablando de la Tierra como un gran toroide. Fíjense, acá tenemos otra imagen de Agartha, los ingresos. Esto creo que es una imagen que, o sea, son imágenes obviamente que tomé de internet, pero fíjense aquí, ¿no? El avión ingresando. Vamos a volver hacia atrás. Bien, y la Tierra como toroide. En realidad el toroide es esa imagen, ¿no? Esa geometría que habita todo lo que es. La Tierra es un gran toroide, todo lo que habita nosotros, nuestro propio cuerpo es un gran toroide, con también polos que son convexos, y es una geometría que habita la biología de todo lo que es en este plano y en el universo. Entonces, para mí tiene como un gran sentido todo esto, ¿no? De que los polos en realidad son convexos y son centros de ingreso. Esto también me lleva a reflexionar sobre todos estos esfuerzos que se están haciendo a nivel político, ¿no? Con todas las bases que en este momento específicamente se están generando en Antártida, y que bueno, y para mí el objetivo es eh, eso, que masivamente como humanidad gaiana no podamos acceder a toda la información que está disponible en realidad para todos, y que como siempre termina siendo de algún modo inhabilitada por los gobiernos de turno. Entonces, ¿qué es Agartha? Antes de entrar específicamente en eso, la existencia de este mundo intraterreno e intraoceánico, también escritos acerca de ella hay o llega a nosotros desde la filosofía budista. Conocemos, todos hemos escuchado hablar de Shambhala, este centro de información etérico
que se encuentra bajo los Himalayas. Bueno, este centro, que es en realidad un retiro que porta información que ha sido entregada ¿a quién? A los maestros tibetanos. ¿Mm? Fíjense que Shambhala es el centro más antiguo de la red Agartha. Es un centro y es un retiro, y voy a estar compartiéndoles también en breve cuál es la diferencia entre el centro y el retiro. Toda esta información científico-espiritual necesaria, importante, que se requiere para la evolución de la humanidad y para que la Tierra pueda cumplir con su misión, ha sido entregada desde Shambhala a los tibetanos. Ha inspirado toda la filosofía budista a la que nosotros hemos accedido en la era de Piscis. Bien, también hemos escuchado hablar en este tiempo cómo ese centro, ¿no es cierto?, toda esa información ya se ha trasladado a América. Bien, también les voy a estar compartiendo acerca de eso en breve. Entonces, la red Agartha, en cuanto a las ciudades que la constituyen, tiene más de 120 ciudades que han sido reconocidas hasta ahora. Estas 120 ciudades, o más de 120 ciudades, la mayoría de ellas tiene una población de aproximadamente 500.000 habitantes. Los centros más importantes que serían como las capitales, acá en la superficie, tienen más cantidad de habitantes. La capital de la red Agartha en este momento es Telos. Telos es un centro también etérico que se encuentra en Monte Shasta, por debajo de Monte Shasta, en California, Estados Unidos. Esa sería la capital de todo el mundo intraterreno. Y Telos tiene 1,5 millones de habitantes aproximadamente. Bien, este centro, Shambhala, que yo les decía que toda esa información que ha inspirado toda la filosofía budista que ha sido entregada a través de los maestros tibetanos en la era de Piscis, desde Oriente a la humanidad toda, se ha trasladado en este tiempo a América. Bien, ¿cuántos son los centros planetarios? Entonces, decimos, en la red Agartha hay más de 120 ciudades. Nosotros no vamos a abocarnos al tema de las ciudades, sino a los centros planetarios y a los retiros planetarios y a los discos solares. ¿Por qué? Porque son los lugares, entre comillas, desde donde toda la Tierra está siendo frecuenciada para que el planeta y nosotros, los gaianos, podamos cumplir con nuestra misión en este tiempo. Entonces, dentro de la red Agartha, ¿cuántos centros planetarios hay? Hay 7 centros planetarios activos en este momento. ¿Por qué? Porque son estos centros planetarios los que toman, por así decirlo, la posta en este tiempo para el anclaje, la estabilización de la información que se necesita en este momento evolutivo del planeta. Bien, ¿qué son los centros planetarios? Los centros planetarios son núcleos de puntos focales de la energía universal, son puntos focales de la energía universal en el planeta. Ellos captan, transforman e irradian la energía cósmica en el ámbito planetario. Y fíjense que yo estoy hablando de energía cósmica
y nosotros el cosmos lo asociamos con él, por encima nuestro, ¿no es cierto? Y estoy hablando de los centros intraterrenos, de los centros planetarios que están en el mundo intraterreno e intraoceánico. ¿Y esto por qué es así? Y esto es así porque en realidad, lo que les decía al principio, somos nosotros quienes fragmentamos, pero la energía cósmica actúa como una totalidad. Y es por eso que los centros, y como una totalidad que se retroalimenta energéticamente todo el tiempo. Es por eso que también los centros intraterrenos e intraoceánicos tienen espejos, ¿sí? También habrán escuchado hablar de esto. Entonces, la energía cósmica es recibida por los centros planetarios. La transforman. ¿Por qué la transforman? Porque esa energía necesita ser llevada a un plano que pueda ser integrada aquí, en el plano de la materia. Y desde esa transformación es irradiada ¿a dónde? Al planeta todo, a la totalidad de todo lo que es, no solo al humano gaiano, a todos los seres de todos los reinos, de todas las dimensiones que coexisten con nosotros y que también son parte de este gran salto evolutivo. Por eso cuando nosotros hablamos de la masa crítica que se necesita para el salto evolutivo, no estamos hablando de una masa crítica en términos de matemática humana, porque no somos solo los gaianos los que estamos en este momento colaborando con el plan evolutivo. Son los seres de todos los reinos, las plantas, los minerales, los animales en todos los planos, en todos los elementos, sería tierra, agua, aire, fuego. Entonces, ¿por qué? Porque también en el éter hay los seres de todos los reinos también tienen su sabiduría y vienen de procesos de otras existencias. Bien, entonces volviendo aquí a los centros planetarios. Los centros planetarios entonces son esos puntos focales que reciben, ¿no es cierto?, la energía cósmica, la transforman y la irradian. Cada uno de estos centros tiene una cualidad. ¿Qué quiere decir? Porta eso, una cualidad, una energía específica a través de la cual viene a hacer su servicio. ¿Para quién? Para todo y todos los reinos, en todas las dimensiones. Bien, estos centros energéticos tienen una posición geográfica, que ustedes la están viendo ahí en el mapa que estoy compartiendo, que también lo he tomado de la red. Entonces, ¿cuáles son estos centros? Perdón, por ahí me tildo un poco. Estos centros son Lis Fátima en la península ibérica. Fíjense, es el único centro que está fuera del continente americano, por así decirlo, ¿no? Después tenemos Anutea en el Océano Pacífico, Mistitlán en Perú, Mirnayar en Brasil, Aurora en Uruguay, y en Argentina tenemos dos, Erx en Córdoba, Iberá, que está referido desde los primeros escritos de Triguerio en Viedma, Argentina. Entonces, estos 7 centros que están geográficamente posicionados, ¿qué quiere decir? Que la posición geográfica representa el núcleo desde donde esa energía se irradia. Pero no quiere decir que se irradie solamente para ese punto geográfico. Ese punto geográfico es el núcleo, pero desde ese núcleo se irradia hacia el planeta todo. ¿Qué nos sucede a nosotros cuando vamos a esos lugares?
nos sentimos como energizados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el núcleo que hace nos sintoniza. ¿Mm? Cuando nosotros vamos físicamente a esos lugares, recibimos la energía pura sin interferencia. Y es por eso que nos sentimos como eso, tan en sintonía, tan energizados. Y lo mismo pasa cuando vamos a otros lugares, a otros puntos energéticos que también hay en el planeta, que no son solo estos centros, ¿sí? Hay muchos puntos geográficos en el planeta que a nosotros como que decimos, ay, acá realmente me siento como, bueno, relajada o en sintonía o conecto, recibo información. ¿Mm? ¿Por qué? Y porque en esos puntos también hay energía activa, conocimiento activo que se entrega sin interferencia. Y fíjense que nosotros, yo les decía que cuando vamos a esos lugares nos sintonizamos. Y muchas veces nosotros vamos a los territorios y vamos a sintonizarnos, a frecuenciarnos. ¿Y qué sucede? Cuando por ahí volvemos después a nuestro lugar, al lugar donde vivimos o habitamos en lo cotidiano, a medida que pasan los días, empieza a llegar información. Y esto sucede porque pasa eso. Muchas veces vamos a los territorios, a los lugares, recibimos y eso que recibimos comienza a manifestarse en información concreta con el pasar de los días, con el correr del tiempo. Bien, estos centros y también las ciudades intraterrenas e intraoceánicas están habitadas por civilizaciones que tienen un grado evolutivo ya muy avanzado y ellos son los que están entregando, están colaborando con nosotros, ¿no es cierto? Y están entregando toda esta información que nosotros estamos recibiendo para poder en algún momento coexistir, y que nosotros podamos verlos y que nosotros mismos podamos entrar y salir de las dimensiones en cuerpo físico. Eso es algo que está disponible y que vamos a poder vivir más adelante, cuando hayamos alcanzado la sutilización biológica requerida, pero también la sutilización del sistema de creencias. Bien, entonces, bueno, ahora por tomar el mate me dispersé un poquito. Esto que les decía, cada centro entonces tiene su tarea, su misión, y todos los centros trabajan en red. Y fíjense, esta imagen también está tomada de internet. Fíjense, los centros trabajan en red y en forma triangular, ellos están conectados. Y cuando yo vi esta imagen, esto que les decía que comencé a investigar a fines de septiembre, también entendí por qué en la misión Territorios siempre estaba presente la triangulación de los territorios. O sea, siempre era ir a 3 lugares, 2 que hacían de base y 1 que hacía de síntesis. Y bueno, y ahí también entendí, ¿no? Que es lo que venimos trabajando. Es lo que venimos trabajando, la información que circula en forma triangular, pero que además esa información que hace síntesis es entregada también a todos los otros centros y que se hace síntesis y se estabiliza a través de la geometría del octaedro. Y es así como están trabajando los centros, ¿sí? La información entonces, cuando hablo de información, hablo de conocimiento científico-espiritual. Es
no me va el verbo circulada, pero bueno, la información entonces circula y llega a una síntesis. Y a medida que esa información va haciendo síntesis, es decir, que la vamos comprendiendo e integrando, nuevas dimensiones de esa información continúa abriéndose y entregándose. Y eso también me hizo mucho sentido en cuanto a lo que nos pasa cuando vamos a territorio. Que cuando recién comenzamos a caminar los territorios, yo recibía la información de la tarea, la escribía y llegábamos al territorio y esto por primera vez se manifestó así como en forma sumamente concreta en la tarea del 9 de julio de este año cuando fuimos a Sierra Grande, que las indicaciones geográficas fueron el primer punto que fue el círculo de hierro y después de ahí teníamos que ir a la Plaza Arcoíris y de la Plaza Arcoíris ir a Playas Doradas, directamente la información cambió. Y la gente que me acompaña, ¿no? Me decía, pero ¿y en Playas Doradas dónde? Y yo le decía, pero no sé, porque no me marcaron el punto. Claro, ¿y qué sucedió? Que lo que sucedió en ese momento, en el Círculo de Hierro, que además hicimos conexión con Vale de Recuerdos Pleyadianos, que yo me enteré de todo eso después, porque ella estaba en Inglaterra en ese momento, en la Torre de Tor, y toda esa información llegó después. O sea, yo ahí en ese momento vimos y sentimos toda la conexión desde el Círculo de Hierro en Sierra Grande con la Torre de Tor y con Stonehenge, y desde ahí cuando llegamos a la Plaza Arcoíris dijimos, no, acá no es, tenemos que ir directamente a Playas Doradas, perdón, y cuando llegamos a Playas Doradas se nos dirigió específicamente a un punto donde estaba el homenaje a Lara San Juan, código 44, y ahí todo empezó a tener sentido. Y entonces ahí comprendí que cada vez que nosotros vamos a territorio, vamos con una tarea que se entrega de base, ¿no? Y que si en el momento que estamos en tarea alcanzamos la frecuencia máxima de ese momento en frecuencia, es mucha más la información que se abre. Y entonces hay lugares donde ya no es necesario ir a frecuenciarse porque ya está, se abrió a una dimensión superior. Y entonces, bueno, entender también de que la información va circulando así. Es todo frecuencia, frecuencia y síntesis. Y según la síntesis que vamos pudiendo lograr, hay que abrirse a lo que va llegando, ¿no es cierto? Y me pareció maravilloso. Y la misión en territorios, que voy a hacer un video específico sobre esas misiones, van funcionando desde Iberá, desde este paradigma, ¿no? Esto es ir, confiar, es ir a ese peregrinaje donde nos entregamos a ir en presencia física para hacer el servicio desde esa presencia, recibir la frecuencia y seguir. ¿Mm? Y eso para mí es sencillamente maravilloso. Bien, entonces, hasta aquí hemos estado hablando, entonces, perdón, me estoy adelantando y necesito ir hacia atrás. Y hasta aquí entonces hemos hablado de los centros, ¿sí? De los centros planetarios, entonces, que son eso, son núcleos, puntos focales, donde se recepciona la energía planetaria para ser transformada a un punto que el planeta la pueda integrar y desde ahí irradiada al planeta todo. Y los centros entonces trabajan en red. En este momento, esto es algo que quería comentarles también, Mixtitlán
es el centro regente. Mixtitlán es el centro planetario que recibe la herencia, que integra toda la información que estaba en Shambhala. Mixtitlán se encuentra en Perú y es centro regente, o sea, está en el centro y va recibiendo y procesando la información para todos los centros. ¿Por qué? Porque ha recibido entonces todo lo que ya Oriente integró y que entregó a América, ¿sí? Y bueno, y ahora sí vamos a los retiros y a los discos solares. ¿Qué son los retiros? Los retiros intraterrenos e intraoceánicos son espacios que existen en los planos suprafísicos en la cuarta dimensión de la Tierra. Y ahora vamos a ver qué es la cuarta dimensión de la Tierra y cuál es la relación entre los retiros y los discos solares. Entonces decimos que los retiros son espacios que existen en los planos suprafísicos. ¿Y qué guardan los retiros? Los retiros guardan la información, las informaciones que posibilitan el despertar de otros estados o planos de conciencia. Esas informaciones son conocimiento científico-espiritual que la humanidad requiere integrar para poder cumplir con el plan evolutivo o con el plan de evolución. Esa información que los retiros atesoran está guardada, por así decirlo, en lo que nosotros conocemos como los discos solares. Ustedes habrán escuchado hablar de los discos solares. Yo acá también estoy compartiendo el mapa del territorio americano. Y fíjense que los discos solares están distribuidos a lo largo del territorio americano en su totalidad, y hay uno que se encuentra en Antártida. Entonces, este conocimiento que yo les decía, esta es una imagen de Shambhala, este conocimiento que que atesoraba y que atesora, ¿no? Porque el hecho de que lo haya entregado no quiere decir que no lo porta, sino que habrán escuchado hablar también de que la Kundalini, lo que ya lo mencioné anteriormente, se trasladó desde Oriente a América. ¿Y esto qué quiere decir? La Kundalini, ¿qué es? Todo el conocimiento, la energía vital, todo el conocimiento, la sabiduría a la que necesitamos despertar. Entonces, toda esa sabiduría que Oriente logró sintetizar y atesorar y que se entregó a la humanidad desde Shambhala, ahora se encuentra activa en América. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de la misión del territorio americano. Esta misión se va a ir dando a través de la toma de posta de los distintos territorios. Entonces, cuando hablamos de que está en misión un determinado territorio o país, desde lo geopolítico, no queremos decir que ese territorio es más importante que los otros, sino que este es el momento de tomar la posta de ese territorio para que se active la información atesorada en ese retiro, en ese disco, en ese centro, para que luego puedan ir activándose desde este plano, ¿no? La misión en los otros territorios. Y como les decía desde un principio, nada sucede en forma fragmentada. Todo está conectado por abajo y por arriba. Es solo que en este plano
en el que estamos todavía totalmente atravesados por la materia, nosotros necesitamos, de algún modo, ir viviéndolo por partes. Bien, entonces, los discos solares. Los discos solares son 13 en su totalidad, por ahora. Y fíjense que Illumaná es el disco solar que se encuentra en Perú, también en la misma zona donde se encuentra el centro intraterreno. El centro intraterreno de Mistitlán coincide con el disco solar Illumaná y el retiro intraterreno que se llama Paititi. Están en la selva del Manú, en Perú. Entonces, hay centros o retiros que guardan la información en discos solares que coinciden con centros planetarios. Bien, entonces, Illumaná es el disco acá en Perú que porta la información que ya ha sintetizado Shambhala, y tenemos también todos los otros discos solares a lo largo del territorio americano e Antártida. Estos discos solares, ¿qué son o qué constituyen? Lo que nosotros, o lo que se llama la red del tiempo. Se dice que hace, a ver si lo tengo en la diapositiva que sigue, sí, acá. Se dice, fíjense, que acá en este espacio del Pacífico, donde también está el centro de Anutea, aquí en este espacio, es donde estaba o donde se posiciona a Lemuria. Entonces se dice que en tiempos de Lemuria, estos 13 discos solares eran uno solo. Era un gran disco solar unificado lemuriano. Por eso la energía de Lemuria está tan presente en este tiempo de síntesis, ¿no? Y estoy hablando de Lemuria no como raza, sino de toda la sabiduría lemuriana, todo el legado lemuriano en cuanto a conocimiento científico espiritual. Entonces, en esta parte, no sé si se ve cuando yo marco con el cursor, bueno, en esta parte acá donde está Anutea, en esta parte del Pacífico, también y un poquito acá más abajo, era todo el espacio donde habitaba físicamente y geográficamente Lemuria. Estos 13 discos eran entonces una totalidad. Llega un determinado momento en la etapa de Lemuria como civilización que, digamos, el habitante lemuriano o el lemuriano de ese tiempo no estaba en un plano de sabiduría todavía que le permitiese acceder a todo este poder, a este conocimiento científico, espiritual, unificado. Entonces, bueno, no sé si me expresé, si la oración estuvo bien, pero lo que quise decir es que el estado de conciencia del lemuriano de ese momento, no de todos los lemurianos, pero sí de la mayor cantidad de habitantes de Lemuria de ese tiempo, no estaba en conciencia como para acceder a ese poder científico espiritual sin que se distorsionara ese poder. Entonces, sucede lo que ya conocemos como el hundimiento. Previo al hundimiento, los sabios de ese momento toman la decisión de fragmentar ese conocimiento en lo que nosotros conocemos ahora
como los 13 discos solares, para que sean activados y unificados en el momento en el que el humano logre la sabiduría necesaria como para acceder a ese poder sin distorsión y sin usarlo para beneficio propio o para someter, manipular y todo lo que ya conocemos. Y fíjense que yo estoy hablando del humano, no solo como el gaiano. Nosotros somos en este momento la raza 33, la raza gaiana. Cuando hablo del humano me refiero a todas las otras razas que ya han habitado el planeta y que han hecho su servicio y han dejado como legado toda la sabiduría que ellos sí lograron sintetizar. Bien, la activación de estos discos solares ya la han estado haciendo muchos grupos gaianos. Uno de los que yo conozco, porque también los he seguido y he mantrado con ellos, son Kai y Ornai. Ellos hace muchos años ya que vienen recorriendo el territorio, activando desde la información que reciben y también desde los mantras, desde el sonido que cada uno de estos discos tiene, el conocimiento que atesora cada uno de estos discos. Desde Iberá, lo que siempre se ha insistido mucho es que nosotros podamos comprender que cuando vamos a activar, no es porque nosotros estemos haciendo algo desde un lugar así como de superioridad, sino que cuando activamos es porque en realidad lo que estamos haciendo es frecuenciarnos nosotros con toda esa sabiduría que ya está disponible y que lista para ser entregada, ¿sí? Porque nosotros estamos preparados. Bien, entonces, esta activación ¿qué es lo que se busca con nuestro despertar hacia toda esa información que portan los discos? La unificación de la red del tiempo. ¿Y la red del tiempo en qué dimensión está? Está en la cuarta dimensión, que es precisamente la que yo siento que nosotros estamos trabajando, haciendo tarea interna para comprender en este tiempo. Porque es como que se habla mucho de la tercera dimensión y de la quinta dimensión. Son todos estados de conciencia. Yo puedo estar tranquilamente caminando en este plano terrestre y viviendo la quinta dimensión. La quinta dimensión es un estado de conciencia disponible para todos nosotros, pero es un estado al que se accede logrando atravesar la cuarta y logrando purificar nuestro sistema de creencias. Es mucha la tarea interna a realizar en este tiempo en el sistema de creencias para poder acceder a la nueva red espacio-temporal y desde ese lugar a vivir en el estado de la quinta dimensión, que es el estado de la plenitud, de la alegría, de la dicha, de la prosperidad, de la totalidad, de la unicidad, de la entrega, del amor. Todo eso de lo que venimos hablando como palabras, pero que necesitamos integrar en nuestra vivencia como el estado en el que elegimos habitar en lo cotidiano. ¿Y qué es la red espacio-temporal? Cuando nosotros logramos unificar el tiempo y entender que la línea fragmentada de pasado, presente y futuro en realidad es un concepto nuestro que en el cosmos no existe y que en otras dimensiones que coexisten con nosotros tampoco existen,
es cuando comenzamos a unificar. Y vuelvo otra vez a la imagen del toroide. Fíjense que en realidad el toroide, ¿qué nos está mostrando? Que somos seres multidimensionales. No se trata de arriba y abajo, se trata de una simultaneidad en nosotros mismos. El tiempo como calendario es algo que nosotros, como gaianos, como habitantes de este planeta, hemos creado para una organización social, ¿cierto? Para que si decimos, bueno, nos encontramos o tomamos el avión el miércoles a las 11, el miércoles 20 a las 11 de la mañana, todos estemos el miércoles 20 a las 11 de la mañana en ese lugar, y no que cada uno llegue cuando le parece que es el miércoles 20 a las 11 de la mañana, ¿no? Es una cuestión de organización social, pero es como, no tenemos que creérnosla, digamos. El tiempo, en cuanto al calendario, no existe. Es lo que existe es el espacio. Después están los movimientos que cada uno de nosotros va haciendo dentro de ese espacio para hilar, tejer y construir y dar sentido a su propia realidad, a su propia vida. Y esta multidimensión que somos, no solo la somos nosotros, sino que la es todas las otras dimensiones que coexisten con nosotros. Y ese es el paradigma que siento que estamos todos atravesando en este momento. La salida de la linealidad del tiempo, de la fragmentación. Por eso, y esto es otra de los grandes pilares de Iberá, la impecabilidad de la palabra y el comenzar a entender que todo impacta, que la palabra como verbo es creadora de realidad. Entonces esto de comenzar a tomar conciencia de qué términos, qué palabras estamos eligiendo usar para expresarnos. Y yo le decía a los IBES, ay, esto se está volviendo complejo porque nos quedamos cada vez con menos palabras y ellos también dicen, o cada vez con más silencio, ¿no? Porque la puerta de ingreso es el silencio puro del corazón, que eso también es una de las sabidurías lemurianas, ¿no? Entonces, cada vez más espacio de silencio para poder ingresar a la escucha, a la sabiduría profunda del mundo interno. Palabras cada vez más conscientes para expresar el conocimiento que es entregado. Entonces, si nosotros seguimos hablando de habitar nuevas líneas de tiempo, ¿qué seguimos creando? Línea. Y nosotros necesitamos salir de la conciencia lineal para pasar a la conciencia esférica, la conciencia, esférica, de la multidimensión. Entonces, la invitación es a comenzar a referirnos a nuevos espacios temporales, ¿sí? A habitar, nuevos espacios, no nuevas líneas, porque al seguir recreando, al seguir usando, entre comillas, ¿no? La palabra línea, seguimos recreando espacios lineales, por así decirlo. Bien, entonces, estos 13 discos solares, entonces tenemos los retiros que entregan información a través de los discos solares que hemos estado activando desde el 2012 a la fecha, y cuando los activamos siempre tenemos
como marco de referencia a esto, ¿no? Nos estamos abriendo a recibir la información que ellos portan para frecuenciarnos, para vibrarla, y de ese modo comenzar desde la vivencia a unificar la experiencia como raza 33. Hay retiros que coinciden con centros, como es el caso, ya lo nombré, ¿no es cierto?, de Mistitlán y Paititi, acá en Perú, y Lumaná es el nombre del disco, el nombre del retiro es Paititi, y el nombre del centro es Mistitlán, coinciden. Otro es Aurora, en Salto, Uruguay. El disco que se encuentra en Aurora recibe información de un retiro del mismo nombre y que también incluye al centro del mismo nombre. Bien, entonces, vamos a lo siguiente. Bueno, acá en esta diapositiva tengo un poquito de lo que ya les compartí, la división del disco original en tiempos de Lemuria y la importancia en este tiempo de la integración de todos esos discos. ¿Y qué es integrar los discos? Es integrar el conocimiento que todos ellos portan, ¿sí? ¿Para qué? Para poder hacer síntesis de todos los sistemas de creencias desde los cuales hemos creado realidad hasta ahora y poder pasar hacia un nuevo tiempo, un nuevo espacio temporal. Y de eso se trata la cuarta dimensión, que es, bueno, como ya les expresé, uno de los grandes paradigmas a transitar. Y hablemos ahora de Iberá. Sé que, bueno, el nombre de Iberá es un legado de Trigueño. Yo no he leído la información entregada por Trigueño. Lo único que sé que ha sido entregado por él y escrito por él es el nombre y la cualidad que Iberá porta, como en algunos escritos aparece como transmutación de la materia y en otros aparece como transustanciación de la materia, y por la información recibida yo creo que el más apropiado, y esto por supuesto con humildad, es transustanciación de la materia. También les voy a ir compartiendo por qué lo siento así. ¿Y por qué no he leído acerca de la información entregada? Porque vieron que la mente es muy tramposa, ¿no? Y si yo me pongo a leer lo recibido por otros canalizadores, de algún modo después no sé si lo que yo recibo está teñido de lo que leí o es lo que llega a través de mí. Entonces lo que voy a estar compartiendo es la síntesis de la información que ha llegado a través de mí desde el 4 de abril del 2021, información que he ido madurando, macerando, integrando en mí, compartiendo con las personas que se han ido sumando a las propuestas de meditación y de misión, para poder también a ellos toda mi gratitud, porque ha sido toda la tarea en conjunto lo que ha habilitado, ¿no es cierto?, la síntesis que estamos pudiendo entregar en este momento. Entonces, Iberá es un centro intraterreno e intraoceánico, tal cual lo manifestó en su momento Trigueño. No es una ciudad, es un centro.
Entonces, como tal, como centro, ¿cuál es su tarea? Recibir energía cósmica, transformarla e irradiarla, ¿cierto? Este centro es uno de los más antiguos. Está en actividad desde tiempos primordiales de la manifestación de la Tierra y se manifiesta, o sea, como pasa ahora, siempre que una nueva etapa se aproxima. Y nosotros estamos en una nueva etapa, que es ya la era de Acuario, ¿no es cierto? Que venimos en transición desde hace tiempo, porque las eras no están fragmentadas. Todo es energía a nivel cósmico. Entonces, siempre es un proceso, la salida de una era y el ingreso a otra era. Entonces, toda esta etapa de transición en la que nosotros estamos, y ya como con una energía acuariana muy en forma contundente manifestada, este Iberá comienza a expresarse a través de las distintas voces, ¿sí? Yo sé que hay otras personas que también están recibiendo información de Iberá, entonces por eso hablo de las distintas voces. En este momento, desde un lugar, como les digo, de profunda humildad, estoy compartiendo lo que ha llegado a través de mi canal. Su potencial energético es lo que permite el anclaje de lo nuevo. Iberá tiene el potencial del agua y el fuego, pero es como una energía bien volcánica, porque es bien poderosa y es este el potencial que nosotros necesitamos precisamente para que, para desandar siglos de sistemas de creencia que ya cumplieron su tiempo. Iberá porta como centro la alquimia del agua y del fuego. Irradia desde los niveles intraterrenos e intraoceánicos, ¿no?, su poder transformador. Como los volcanes traen materia incandescente desde el centro de la Tierra, así Iberá. Tiene todo ese poder, pero es agua y es fuego. Y cuando yo trataba de discernir, ¿no?, esto de la alquimia y del fuego, que fíjense que nosotros estuvimos ya trabajando desde Centros Shunya las meditaciones de la Kundalini de agua, y que yo cuando los IBES entregaron esas meditaciones, que las hicimos causalidad en el mes de noviembre de 2021, yo no entendía muy bien, o sea, yo decía, bueno, está bien, yo me voy a entregar a compartir estas meditaciones sobre la Kundalini de agua, pero yo digo, ¿por qué la Kundalini de agua? Si siempre la Kundalini la asociamos con el fuego. Y bueno, y fuimos haciendo toda esta síntesis, este madurar de la información entregada a través de las prácticas y de las meditaciones y del peregrinaje a territorios. Y este tiempo, ¿no? Estos últimos meses que fueron así como de mucho discernir, de mucho llegar a síntesis. Yo digo, claro, fíjense, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar de los ríos de lava? Y fíjense también que nosotros usamos el verbo lavar para el agua. El agua lava. Todas esas emociones de densidad en nosotros. Y digo, claro, en ese mismo verbo, el agua lava, en la lava está contenida toda la alquimia del agua y el fuego, porque todo coexiste, todo es una totalidad. Somos nosotros quienes necesitamos hacer esa división de agua, fuego, tierra, aire, éter. En realidad, todo es una totalidad. Y el agua como ser, como elemento,
es, yo digo, la reina, la diva de este tiempo, ¿no? Porque es a quien se manifiesta para que nosotros podamos comprender nuestras propias aguas, pero también entiendo que Iberá en este tiempo nos está llevando a esa sabiduría, nos está pidiendo la sabiduría, la integración del agua y el fuego, la alquimia y el fuego en nuestros propios cuerpos, tanto el cuerpo emocional como el cuerpo energético. Entonces, Iberá como centro intraterreno e intraoceánico porta la alquimia del agua y el fuego. Iberá tiene el poder y la voluntad, el poder transformador del agua y el fuego y la voluntad, la determinación para llevar a cabo la transformación para que esta alquimia de agua y fuego y todos los nuevos paradigmas acuarianos puedan ser integrados. ¿Dónde? En la materia. Y eso en nuestro cuerpo corresponde a la base de la columna vertebral. Y fíjense cómo todo va cobrando sentido, ¿no? Porque ahí, en la base de la columna, donde nosotros hemos aprendido, estudiado, recibido desde la sabiduría de Oriente, que se encuentra dormida, entre comillas, la serpiente, la kundalini, que en realidad es la energía vital. Por eso yo aquí no la quise como, en la imagen que estoy compartiendo, no la quise referenciar como una serpiente, porque eso también entiendo que tiene que ver con el integrar esto de la sabiduría, ¿no? Que asciende desde abajo de la tierra, desde una sabiduría más andina, pero que todo es todo y que en realidad las kundalini es la energía vital que habita en todo y que está ahí, y verá, está en nosotros. ¿En dónde? Ahí, en la base de la columna vertebral. Y fui entendiendo también por qué se nos había entregado la información a través de las meditaciones y que las primeras meditaciones eran todas desde la base de la columna y que después fueron cambiando, ¿sí? Pero bueno, ahí comenzamos a trabajar en el mundo interno o a laborar en el mundo interno en noviembre del 2021. Entonces, este poder transformador eh, en nosotros mismos está en nuestra columna vertebral. Y verá también es ese núcleo que dinamiza y purifica la red magnética de la Tierra. ¿Por qué? Porque ella se expresa en este tiempo a través del agua. Nosotros, nuestro cuerpo humano y el planeta todo es en más de un 70% agua. Entonces, Ibera recibe la energía cósmica, la transforma y la irradia a todas las aguas del planeta. Y también recibe todo ese exceso de energía eléctrica en las aguas, en el campo magnético de la Tierra, y las estabiliza y las vuelve a recircular. Y es como si fuese el corazón de un gran sistema. Recibe, purifica, canaliza y vuelve a entregar a todas las arterias y venas del planeta una energía nueva y revitalizada. Es la misma tarea que hace nuestro corazón, nuestro sistema circulatorio y linfático, ¿no es cierto? El corazón recibe la sangre que se entrega, la purifica, la transforma y la recircula, oxigenada. Y verá como estado de conciencia habita en la base de nuestra columna vertebral
y en nuestro corazón. Y ahí está también toda la frecuencia lemuriana. ¿Mm? Entenderás desde el silencio puro, profundo del corazón. Como nos dice la meditación que estamos en este momento sintonizando, integrando, entregada por Iberá para noviembre de este año. El silencio profundo del corazón es la puerta de ingreso. Y bueno, y todo es mágico y maravilloso para mí, porque todo va teniendo un sentido. Todo va, cada una de las piezas van encajando en ese gran rompecabezas, ¿no? Del que habla Iberá desde su primera entrega el 4 de abril del 2021. Su primera entrega desde mi conciencia, ¿no? Porque ellos estaban tratando de hacer contacto desde hacía rato, pero la que no entendía qué era lo que estaba pasando era yo. Bien. Y bueno, ¿qué más es Iberá? Iberá es, y esto es información recientemente recibida y totalmente nueva, de la que a mi entender no hay registro aún. Iberá es un centro intraterreno e intraoceánico que viene haciendo la tarea que estuve compartiendo recién. Pero es además una base custodia del disco solar número 14. Y es por eso que aquí en Viedma, en toda la zona de la costa y de Lobería, hay tanta actividad de naves. Las naves en esta zona están custodiando un nuevo disco solar, acerca del cual todavía no se ha escrito. Y que yo lo compartía también en los espacios de este tiempo, en los que estuve hablando sobre Iberá, que el número 14 viene siendo entregado por Iberá desde el mes de junio. Ellos me vienen haciendo como llevando mi atención hacia el 14. Y fue, digamos, desde distintos lugares, ¿no? Que eso lo voy a estar compartiendo en otro video específicamente. Y bueno, y terminé de entenderlo ahora. Fíjense que en el mapa que yo les mostraba, ¿no? de, de la red de los discos solares, nosotros estábamos hablando de discos solares de la cuarta dimensión, que incluyen un disco solar en Antártida, y que nosotros necesitamos integrar para ir a un nuevo espacio-tiempo, esa salida de la cuarta dimensión para acceder a la quinta, que es energía totalmente ya pura y exclusivamente acuariana. Y toda la tarea que necesitamos hacer en nuestro sistema de creencias. Bien. Y que también venimos trabajando desde las misiones de Iberá. Hay una misión que es en diciembre de este año en Ushuaia, y que también les voy a estar comentando ahora en breve en otro video esta semana sobre esta misión, y que desde el momento en que compré el pasaje, que fue a fines de julio, para ir a Ushuaia, el día de inicio de esa misión es el 14 de diciembre. Yo decía, pero ¿por qué el 14? Si no son los números con los que nosotros venimos frecuenciando. Y bueno, y lo entregué ahí, ¿no? Digo, bien. Y bueno, y estas últimas semanas comprendí que en realidad lo que ellos dijeron, Ushuaia abre ya la frecuencia del 2023, por ponerlo en el calendario que nosotros estamos manejando aquí en la Tierra en este momento, ¿no? Y yo decía, pero si todavía no empezó el año nuevo.
Y bueno, listo. Uno ya aprende a no ir a la creencia de la mente y decir, bueno, perfecto. Y terminé haciendo síntesis de toda esa información estas últimas semanas, como les decía. ¿Por qué? Porque ese disco solar, el disco solar 14, que está por fuera de la red del tiempo que estamos integrando, es nuevo. Va a activar toda la información que porta más adelante. Seguramente parte de esa información va a comenzar en toda la tarea que ya se entregó para el 2023 en cuanto a misión territorios. Entonces, este disco solar que se encuentra aquí en Iberá, que tiene su núcleo en Viedma, Argentina, entonces desde esa nueva información nosotros decimos que Iberá es un centro intraterreno e intraoceánico. Es un retiro intraterreno e intraoceánico, pues atesora la información que recibe el disco solar número 14, primer disco de la nueva red espacio-temporal acuariana. Es un disco intraterreno e intraoceánico. Y también termina teniendo para mí total sentido la alquimia del agua y el fuego, del sol y el agua, del oro, el agua, el fuego y el agua, tal como se ha entregado en la meditación que estamos realizando en este noviembre 2022. Entonces, cuando en la meditación estamos hablando de agua solar, estamos hablando de este agua. Es información que se está entregando que abre nuevo conocimiento científico espiritual. Entonces, no asociamos el agua fotónica, el agua solar, con información que fue entregada en la era de Piscis, sino que simplemente dejamos el sistema de creencias de lado y nos entregamos a activar toda esa agua en nuestra propia red hidrográfica, que es nuestro cuerpo, y toda la red acuática del planeta Tierra en todas sus formas, y a permitirnos que esa información haga síntesis para dar apertura a todo lo nuevo. Bueno, y hasta aquí vamos por hoy. Agradezco muchísimo tu tiempo, tu escucha, y bueno, y este es el primero de una serie de videos que voy a estar compartiendo acerca de Iberá. Los próximos videos van a ser acerca de la misión que estamos llevando adelante actualmente. Después va a haber otro video sobre las misiones ya realizadas en los distintos territorios y a través de las meditaciones. Y voy a ir haciendo también videos individuales, así dedicados cada video a uno de los sistemas de creencias sobre los que Iberá ya se ha expresado. Y por supuesto, uno puntual acerca también de la misión en Ushuaia, diciembre 2022, porque esa misión es planetaria. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu escucha. Que tengas un muy bendecido día. Namaste.